Muy buenas noches, qué alegría vernos de nuevo en Pensamiento Juchimán, el programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar. Y miren, qué bonito es el tema que vamos a tratar hoy, porque todos algún día prendemos una velita en un pastel y celebramos nuestro cumpleaños. O de pronto vemos que celebramos el Día de la Independencia nacional en cualquier país, o nos recordamos de la memoria de nuestra patria, o de cosas que pues vivimos cotidianamente, pero que a la luz del tiempo se va haciendo historia. Y precisamente de la historia vamos a hablar hoy, para lo cual tenemos distinguidos invitados, una de ellas nuestra amiga la doctora Ángela González Moreno, que es doctora arqueóloga también y maestrante de la maestría en filosofía aplicada de la UJAT. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí contigo porque creo que los temas que abordas son de suma importancia, no solamente para los estudiantes, para los docentes, sino para la sociedad en general. Así es, doctora, y fíjese que hoy pues este tema de la historia que ustedes manejan muy bien porque son estudiantes de la licenciatura en Historia que se imparte en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, DACSI, de nuestra universidad, y ellas nos van a platicar. Está con nosotros la señorita Ivonne Omega Fuentes Domínguez, bienvenida. Gracias, es un gusto estar aquí. También se encuentra con nosotros la señorita María Guadalupe Jiménez López, bienvenida. Sí, hola, un gusto. Y también está con nosotros Angélica Guadalupe Pérez Canul. Mucho gusto. Bueno, pues cuéntenos ustedes que están inmersas en este tema de la historia. Yo tengo una pregunta, porque uno se pregunta siempre, bueno, sabemos de dónde venimos, la teoría de la evolución y que si fuimos creados de una manera, por ejemplo, los mayas, los aztecas tenían una concepción de cómo inicia la historia, ¿no? Que si fuimos creados de la masa del maíz, que si fuimos creados del barro, según la teoría judía, sí, que si fuimos creados de una explosión de estrellas, ¿no? El inicio de la historia. Pero poco hemos hablado o poco la gente se pregunta si esta historia tiene un fin. Y yo no sé, más allá de las calificaciones, dicen, no, el fin es aprobar o reprobar, dicen, ¿no? Bueno, ese no es un fin. Pero en la historia, ¿cuál es el fin de la historia? ¿Hay algún fin de la historia? ¿Ustedes han pensado en eso? Cuéntenos, ¿cómo ven esto del principio y el fin de la historia? ¿Hay alguna teoría sobre este asunto? ¿Quién quiere contarnos? Bueno, pues siempre nos preguntan eso, ¿no? Cuando te dicen, ¿y qué estudias? Pues historia. ¿Y para qué? ¿Historia para qué, no? Exactamente, sí. Y pues nosotros, bueno, hay una maestra en nuestra licenciatura que ella menciona mucho que cuando aprendemos a leer, ya no podemos parar, porque cuando uno empieza a leer y a aprender y a adquirir conocimientos, no podemos parar. Siempre queremos saber más. Entonces, un poco es esto de la historia, ¿no? Cuando nosotros nos interesamos por el pasado, empezamos a buscar, a indagar y entonces aprendemos, adquirimos conocimientos. Pero luego, ¿qué hacemos con estos conocimientos? Tenemos que aplicarlos, o sea, tenemos que transformar nuestra sociedad también, ¿no? Oye, Ivonne, dicen algunos millennials que, bueno, ¿para qué estudiamos el pasado, no? O sea, ¿qué nos sirve tener fechas, datos, lo que sucedió en 1600, en 1700, en 1800? ¿De qué me sirve? Los millennials hoy sostienen que lo que importa es vivir el hoy, el presente, el aquí y el ahora. O sea, ¿para qué nos sirve el pasado? ¿Para qué nos sirve saber del pasado? Esa sería un poco como la pregunta que te haría cualquier millennial. ¿Tú qué le responderías? Pues, si parte del presente y qué es, quién es o cómo saber, ¿no? Tiene que conocer el pasado, o sea, tiene que conocerse, cómo se conoce si parte del presente, ¿no? Entonces es esto, nosotros tenemos que saber nuestro pasado, si no, ¿cómo comprendemos el presente? No podemos, o sea, exacto, tenemos que conocer. Entiendo, Ivonne, por ejemplo, muchos chavos que hoy se ponen piercing, ¿no? Y entonces se ponen una argolla aquí, otra argolla acá y otro en otras partes del cuerpo, y uno dice, bueno, ¿y qué? Bueno, no, es que estoy de moda, no, hijito, mira, eso lo tenían los mayas hace 1000 años, se perforaban las orejas, se perforaban cualquier parte del cuerpo por cuestiones rituales, por cuestiones estéticas,
por cuestiones, entonces sí hay una explicación de lo que hacemos hoy con referencia a lo que hacemos en el pasado, ¿no? Sí, ¿Es así lo sí. que nos quieres decir, no? Pues sí, tenemos que saber esta parte, ¿no? O sea, no es nada más porque sí, hay un porqué, como menciona usted, no, las culturas, de hecho la historia para mí es muy bonita porque comprendes muchas cosas, a veces dice, ¿y por qué pasa esto, no? Y empiezas a leer y dices, ya sé, aquí está, antes pasaba esto, ¿no? Claro, claro. Es ahí. Sí, por ejemplo, aquí en Tabasco, en el año de 1926, 1929, una guerra religiosa muy fuerte, donde la gente tenía que esconder sus santos, Claro. y entonces de pronto esos santos que estaban escondidos ahí, enterrados y demás, la gente, ya que pasó la persecución religiosa, los sacó y los volvió a poner en un templo, y entonces hoy es la Virgen de Cupilco, la de San Marcos, el no sé cuál, el no sé cuánto. Entonces la gente dice, oye, ¿por qué tiene tanta gente va y tanta devoción? Bueno, no, mira, porque sucedió esto, la historia dice esto, y entonces la gente le da mayor significado, no solamente a los símbolos, ¿no?, sino que a lo que ha vivido. Oigan, pero Ivonne, también tendrá que ver la historia con la comida, con la música. ¿Ustedes estudian también esa parte? Sí, es que la historia abarca todo, o sea, Ajá. es todo. Como mencionaba la maestra en una clase, la historia simplemente es todo, o sea, es y ya. O sea, por ejemplo, ¿ustedes estudian en algún momento cómo nace el maíz, la primera mazorca, dónde, cómo? Y dices, qué ocioso se ponerse a estudiar eso. Y dices, Tehuacán, ¿no? ¿para qué? Por ejemplo, acaba de pasar hace unos meses el Festival del Chocolate en Tabasco. Y entonces decir, oye, ¿qué importancia tiene el chocolate? Pues porque aquí se elabora, no de ahorita, de hace 1000 años, la semilla de cacao más importante y que se va para el mundo. Y si uno no conoce esa parte de la historia, no puede dimensionarla, ¿no? No puede darle su valor. O sea, la historia, estudiar la historia le da valor a las cosas presentes, ¿no? Claro que sí. Oye, Ivonne, ¿y el futuro qué? ¿Tiene que ver la historia con el futuro? O sea, ¿hay alguna manera de decir lo que estamos estudiando? Tú dices, estudiar el pasado nos ayuda para comprender el futuro, el presente, ¿no? Para entender el presente. Pero, ¿y eso qué nos hace para el futuro? Nos da como le decía, el conocimiento para actuar. Algunos mencionan de que estudiar la historia es como crear una lista de lo que puedes hacer con el futuro. Pero realmente es adquirir esos conocimientos y saber, a partir de ese conocimiento puedes actuar de una mejor manera, ¿no? O sea. Muy bien. Lupita, ¿qué nos cuentas tú de esta parte que nos dice tu compañera? Porque yo creo que el tema es amplísimo, ¿no? Bueno, por finalidad de la historia, entiendo que es explicar el presente a través del pasado. Hoy estamos aquí porque en algún momento del pasado sucedieron diferentes hechos, procesos o sucesos históricos que hicieron que estuviéramos hoy aquí. O por ejemplo, la conformación del Estado, Sí. no sé, las prácticas culturales que actualmente tenemos son de tradiciones milenarias. También el factor religioso, pues aquí pues tenemos distintas religiones, la católica, la protestante, cómo llegaron al Estado también y cómo estas se desenvolvieron aquí. Lupita, por ejemplo, pienso mientras estás explicándonos así maravillosamente esto, que incluso tiene que ver cómo vestimos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hace 1000 años, pues a lo mejor vestían de una manera hasta el suelo, súper acá cerradas, pelucas, en fin, ¿no? Y la historia de la vestimenta, de la urbanidad, nos hace hoy que, por ejemplo, una mujer pueda venir en pantalones. De hecho, están todas en pantalones. Y eso antes, ya no digamos 1000 años atrás, hace 30 años era una cuestión absolutamente prohibida, mal vista, inmoral. Entonces, estudiar la historia nos permite también entender por qué Comprender. somos como somos, vestimos lo que vestimos, comemos lo que comemos, bailamos lo que bailamos.
Por eso es importante estudiar la historia, Lupita. Sí, la historia también permite comprender estas realidades que vivimos hoy actualmente. Son realidades históricas que están conformadas en un momento y espacio dado, que pues ahí se originaron estos cambios, estas coyunturas que permitieron que tener lo que actualmente hoy tenemos. Por ejemplo, como usted mencionaba, el uso del pantalón o que las mujeres pudieran vestir de cierta forma. Y pues es ahí donde interviene la historia para explicar por qué se dan estos hechos o sucesos de esta manera. Angélica, ¿qué podrías tú contarnos de tu experiencia cuando estudias la historia? ¿Te gusta estudiar historia? ¿Es bonito estudiar historia? En realidad, esta carrera yo la escogí desde que estaba estudiando lo que era la secundaria. Ajá. Al ver la materia, como nos enseñaba la maestra, de poder entender los acontecimientos y de tal manera, al entender cuáles fueron las acciones del hombre, si lo ponemos de un inicio, la independencia, sabemos por qué México está conformado actualmente. Y a partir de esto, es interesante saber de que ya podemos saber por qué está conformado actualmente el presente, tanto del Estado como de México y, por qué no, hasta internacionalmente. Podemos conocer exactamente cuáles son las situaciones políticas en las que se encuentra actualmente lo que es América Latina, por lo que ha pasado, está pasando, y es una manera muy interesante porque te abre realmente los conocimientos a lo que es la vida social y entender exactamente por qué están sucediendo los sucesos que actualmente, en el presente. Qué bonito que un joven nos hable de lo que sucede no solo en su entorno, sino dice también internacional, y la historia es universal, ¿no? Tiene esta dimensión de que atiende, pues ya dijimos todo, desde cómo se viste, cómo se come, la cultura, la visión de Dios, de la política, ¿no? Claro. Pero además de eso se estudian la arqueología y, en fin, las culturas. ¿Qué les parece si después de un breve corte regresamos para seguir entusiasmándonos con esto de la historia? Porque todos alguna vez cumplimos años y apagamos una velita de un pastel, y eso también es historia. Vamos a un breve corte. Pensamiento Juchimán. Estamos hablando de la utilidad de la historia. Gracias por permanecer en Pensamiento Juchimán, y es que de verdad es uno de los temas que a veces no tomamos muy en cuenta, pero que es fundamental. El que no sabe historia está condenado a repetirla, ¿no? Se dicen muchos, ¿no? Hemos pasado por dictaduras, hemos pasado por guerras, por pestes, hemos pasado por cosas muy desafortunadas, y dicen, el hombre que no conoce su historia puede o continuar su infortunio, o si la conoce puede lograr transformarla para la paz. Bueno, queremos darle las gracias a nuestra amiga Ivonne Omega Fuentes Domínguez, que nos acompañó hace un rato, y ahora nuestro amigo Mauricio Cetinat se incorpora con nosotros también para seguir conversando sobre este tema tan importante, porque nos ayuda también a situarnos nosotros en la historia de Tabasco. Pero ¿qué les parece si nos ilustran un poco estos jóvenes de la licenciatura en Historia en DAXI, un poco sobre de qué hablan hoy los historiadores más importantes, o cuáles son estos historiadores, de qué países, de qué continentes, dónde se está haciendo hoy la teoría de la historia? Porque generalmente a veces creemos que la historia nos viene de Europa, ¿no? Entonces dicen que la historia la escriben los vencedores, ¿no? La primera historia de México se escribe por Bernal Díaz del Castillo, algunos lo sostienen así, porque era un escribano que venía con los primeros españoles, pero la primera historia de México, no, digamos, hecha por los colonizadores, es decir, la versión española, sino la versión mexicana, la versión criolla, fue hecha por Francisco Javier Clavijero, que ustedes van a ver ahí en pantalla, un jesuita que al llegar aquí, al descubrir la riqueza de la nación mexicana, empieza a escribirla, pero ya desde la visión de los mexicanos. Es decir, la historia puede escribirse con interés desde los de arriba, dicen algunos, o desde los de abajo. Ese es todo un problema de filosofía de la historia. Pero dejemos que Mauricio nos cuente un poco por dónde andan hoy los autores más importantes. Mauricio, por favor, ilústranos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Bueno, básicamente los núcleos actuales de los estudios filosóficos históricos se encuentran principalmente en Europa y en Estados Unidos.
Desgraciadamente a nosotros no nos llegan muchas obras traducidas de otros autores, por ejemplo de chinos, historiadores chinos, indios, etcétera, que tienen una historiografía muy rica. Básicamente los historiadores ahora se están abocando más a diferentes corrientes que han surgido a lo largo del tiempo. Ahorita no podemos hablar de una teoría unificada, sino hay varias corrientes, teorías que, digamos, diversifican el campo histórico. Por ejemplo, está la teoría marxista de la historia. Esa teoría marxista está fundada en el pensamiento de Marx, del materialismo histórico, que mencionaba que la historia era un proceso de luchas de clases. Historiadores contemporáneos que son de esa tendencia, pues podemos encontrar a Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm es el historiador que, digamos, más ha vendido libros en la historia, pues, por sus trabajos que han sido muy ricos y muy citados. Norteamericano. No, Eric Hobsbawm era británico. Británico. De ahí podemos encontrar, por ejemplo, aquí en México tenemos nuestra propia corriente, hecha por el maestro Luis González y González. Esa corriente es la microhistoria mexicana. Consiste en que todo pueblo, todo lugar histórico tiene su propia historia que no necesariamente responde a toda la diversidad o a la generalización de la historia oficial. Entonces, él hizo la historia de su pueblo, que era San Juan de la Gracia, en Michoacán, explicando la historia de una manera muy diferente y muy bonita, por cierto. También encontramos la otra vertiente, que es la italiana. La microhistoria italiana, pues por su nombre viene precisamente de Italia. Sus principales exponentes es Carlo Ginzburg y Giovanni Levi. Ellos usan el microespacio como una zona de experimentación para grandes procesos. Entonces, esas son, por ejemplo, 3 corrientes que hay ahorita. Podemos mencionar también el positivismo, que fue la primera, historicismo, historia cultural, historia ambiental, que es la que actualmente está teniendo mayor peso por las cosas que estamos viendo en cuanto a la naturaleza, la historia política, la militar, etcétera. Historia de género. La historia de género igual está teniendo ahorita últimamente mucha importancia. ¿De género? Sí. Por el tema historia de la ambiental también. Aquí es. Sí, porque ahora sí, digamos, durante mucho tiempo a la mujer se le ignoró o se le relegó un espacio mínimo en la historia. Entonces ahorita ya se está cambiando ese aspecto y ya ellas están haciendo su propio lugar en la historia. Oye, Mauricio, fíjate que hay ciertos temas hoy que están, digamos, siendo paradigmáticos. Por ejemplo, toda la vida nos dijeron que fuimos descubiertos por los españoles, ¿no? Y algunos sostienen que en el continente americano, antes de los españoles, ya habían llegado, por ejemplo, los vikingos, que los Países Bajos fueron los primeros en explorar el mar y demás. Y bueno, hay cada vez más descubrimientos, porque la historia viene unida también a la antropología y a la arqueología, ¿no? Es decir, no va desvinculada, claro, ¿no?, de otras ciencias. ¿Tú qué piensas de estas, digamos, como hitos, de las cosas que se están hoy como descubriendo, que están empezando a cambiar un poco? O sea, la pregunta fundamental es, ¿la historia es una sola versión o es dinámica? ¿Puede cambiar? La historia es muy dinámica debido a los procesos, porque el ser humano a veces es impredecible. Entonces no existe o no puede existir una visión consensuada sobre un proceso. O sea, siempre habrá varias versiones. Y retomando el ejemplo de Terranova, eso cambió el paradigma en que decían que los europeos descubrieron América en 1492. Así es. Así habían dicho, pero de repente se descubre en Terranova precisamente aldeas vikingas, y pues que datan de aproximadamente de 1100 aproximadamente. Sí. Entonces, a eso cambió. Entonces, la historia está en constante evolución y en ocasiones hay que reescribirla, porque cada día se encuentran nuevos descubrimientos, nuevas interpretaciones que obligan a los historiadores del mundo a, digamos, desechar la versión antigua o remodelarla a una nueva versión acorde a nuestros tiempos. Y sí, la historia no se desvincula de otras ciencias sociales, como por ejemplo la antropología. Usamos y nos apoyamos mucho en los estudios antropológicos para nuestros propios estudios. Igual la arqueología nos sirve demasiado. Aquí en México tenemos la fortuna de muchas zonas arqueológicas que nos ayudan a reconstruir el pasado prehispánico antes de la llegada de los españoles. Fíjense qué bonito, amigos. Mauricio nos está contando algo que de pronto la ciencia nos pone en otro contexto. Hace unos días en México se descubrieron allá en el Estado de México los restos de mamuts, unos mamuts que a lo mejor usted dice son un poco de huesos, ¿qué me importa? Es un poco de huesos y ya, ¿no?
pero dices no, porque hay una importancia ahí cultural, resulta que era una trampa para mamuts. Y eso te dice mucho de el modo de supervivencia, entonces como dice Mauricio, en ocasiones tendremos que reescribir la historia. No todo lo que nos han contado es el todo de lo que nos han contado, sino que puede ser una parte y todavía falta seguir descubriendo más. Es un poco como los relatos bíblicos. ¿Existió o no existió el arca de Noé? Bueno, pues hay un poco de maderas que dicen que ahí fue el arca de Noé. Sí. ¿Existió o no existió históricamente Jesús? Bueno, hay un lugar donde se dice que nació Jesucristo y hay un pedazo de madera donde dicen y la cruz de Jesús y todo. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Para las religiones es fundamental. Para comprender. En la Tierra Santa, las religiones se pelean en los lugares santos, históricos. Si ahí murió Jesús, ahí está el Santo Sepulcro. Si ahí está no sé qué, si ahí se fue al cielo, entonces se convierten en lugares de devoción para las religiones. Pero para las ciencias humanas es importante saber la verdad, ¿no? Claro. Lo que realmente ha acontecido. Y eso es lo que busca la historia, ¿no? ¿O qué busca la historia? ¿Nada más contar anécdotas? No, la historia busca explicar su presente a través del pasado. No como usarlo como una guía de vida, porque ese pensamiento fue desechado desde Polibio, en la época de los romanos. La historia en sí busca comprender el pasado comprender el presente, a través del pasado. ¿Y cómo lo hace? Revisando las distintas fuentes que se pueden encontrar. Y sí, ciertamente podemos darle mucha utilidad, y retomando tu ejemplo de la Tierra Santa, el saber todo eso nos permite, por ejemplo, saber el origen del pueblo hebreo. Así es. Que el pueblo hebreo, su origen está muy ligado a su propia religión. Así es. Incluso los historiadores solemos usar a veces la Biblia como fuente, debido a que ahí, como narra la historia de los hebreos, a veces menciona otras tribus, civilizaciones antiguas. Entonces nos enteramos de los cananeos, los babilónicos, Sodoma, etcétera. Gomorra, en fin. Exactamente. Y en base de eso podemos realizar investigaciones para saber dónde estaban ubicados dichos lugares. Entonces eso nos permite y expande el conocimiento del ser humano sobre sí mismo. Oye, un historiador debe ser tremendamente culto, ya me doy cuenta. Lupita y Angélica, díganme ustedes nada más así brevemente, ¿cuál es la etapa de la historia que a ustedes personalmente les gusta? Nada más mencionárnosla. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué etapa de la historia? Si nos vamos con lo que etapa de historia sería, pero no lo puedo mencionar como una etapa, sino que lo mencionaría más como la rama, lo que es la historia del arte, debido a que la vida cotidiana explica cómo actúa el humano actualmente y comprender su vida social. Digamos que la historia de las artes, ¿verdad? Porque son muchas artes, ¿no? Sí. O ¿cómo lo estudian? No solo como historia, pintura. Sí, ¿verdad? Sí, lo que estudia de las artes se va en lo que son las pinturas, la música, las esculturas, la arquitectura, hasta lo que es la propia vestimenta. Vestimentas, claro está, hasta el tatuaje, ¿no? Que hoy se pone de moda. Hoy todo el mundo está reescribiéndose el cuerpo con una libertad que espanta. Lupita. Bueno, la perspectiva que a mí me gusta y me llama la atención es la de la historia regional, que es explica qué lugar ocupamos en el plano nacional o internacional. Pues en este caso sería el estado de Tabasco, y también cómo se relaciona con otros estados, y pues sería. Lupita, entonces, por ejemplo, Tabasco, ¿qué será? ¿Rico en historia o estamos como pa'l perro, como dicen los chavos? Porque dices la historia regional y yo pienso en los olmecas, pienso en como cultura madre, ¿no? Que se ha ido descubriendo, pero pienso también en hoy tanta riqueza de los chontales, de las etnias que tenemos en Tabasco, y hoy se dice que estamos volviendo a nuestras raíces. ¿De eso es lo que hablas cuando hablas de las culturas regionales o algo más amplio? No, la historia regional es distinta, estudia un área que la conforma el historiador, y intenta demostrar que esa área pues homogénea, con ciertas relaciones políticas, religiosas, que abarcaron no solamente el estado de Tabasco, sino puede ser que también sea el estado de Yucatán y, por ejemplo, Campeche.
que intervinieron en esos 3 estados, por así decirlo. Claro, ya no desde la historia contemporánea, sino desde lo que ha sido el origen de su historia. Bueno, pues muchísimas gracias, Lupita. Quiero agradecerles, amigos juchimanes, que nos siguen aquí en su programa Pensamiento Juchimán, a Mauricio Cetina, a nuestra amiga Angélica Guadalupe Pérez Canul y a nuestra amiga María Guadalupe Jiménez López, que en este segmento nos han hablado muchísimo y nos han ilustrado sobre la importancia local, regional y universal de la historia de los hombres y las mujeres. Exacto. Vamos a una breve pausa y al regresar continuamos hablando de la utilidad de la historia. Pensamiento Juchimán, el programa que te da que pensar. Qué alegría que continuemos juntos aquí en su programa Pensamiento Juchimán, hablando de la utilidad de la historia. Y es que cuando somos niños y nos dicen que nos van a hacer examen de historia y nos ponemos a sufrir porque creemos que tenemos que aventarnos el tomo 1, 2, 3, 4, 5 y que va a ser muy difícil. Y a veces esa concepción de la historia ha hecho que muchos pues no sientan el deseo de adentrarse porque piensan que la historia es nada más estudiar datos del pasado que son aburridos y que no nos ayudan para nada, y no hay nada más contrario a eso. Por eso le damos la bienvenida ahora a nuestros 12 nuevos estudiantes que se incorporan a esta charla, que es Daniel Alejandro Coello Lainez. Muchísimas gracias por tenernos aquí presentes y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Daniel. Y también se incorpora con nosotros Ricardo Rodríguez Arias. Muchas gracias por la invitación que nos hacen aquí para venir a charlar un poco sobre la historia, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ricardo. Y bueno, sigue con nosotros Mauricio Cetina y la doctora Ángela González Moreno. Bueno, a mí se me ocurre una cosa, porque desde niños nos ponen a marchar y nos obligan que tenemos que ir a la, ¿cómo se llama? Al desfile. Al desfile de la Revolución Mexicana. Y entonces a veces los papás se preocupan que si por la vestimenta del niño, que si va a ir de Zapata, que si va a ir de Adelita, que si va a ir de no sé qué, y entonces empezamos a recorrer a nuestros íconos, a nuestros emblemas, y ponemos un Carranza aquí, y en fin, antes yo recuerdo que la gente tenía mayor aprecio por la historia. Tristemente, en las últimas épocas, como en esa misma fecha se puso el Buen Fin, o sea, en estos mismos días, entonces la gente se desplazó del tema de la historia para irse a pasar estos días patrios en los malls y comprando y haciendo cola para que obtenga el último iPhone otro y tipo iPad, de actividades. de verdad. Entonces esa conciencia histórica que teníamos antes los mexicanos o los tabasqueños, esa conciencia de identidad, pues ahora se reduce todo, como dice Noam Chomsky, ¿no? Todas las metas del ser humano se reducen ahora en un supermercado, ¿no? O sea, todo se reduce a ir a comprar. Ricardo, ¿qué onda con la Revolución Mexicana? O sea, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos la independencia, o lo que hoy el gobierno de la República ha hecho como una, digamos, categorización de la historia con la famosa 4T, ¿no? Esas famosas transformaciones, que es una manera de ver la historia. Algunos dicen de manipularla, no sabemos. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en el ámbito de la Revolución Mexicana podemos encontrar que fueron ciertos factores sociales los que desenvolvieron este proceso histórico en México, ¿no? Principalmente hay que verlo desde la mirada, desde la historia política, donde nosotros podemos observar que fue un movimiento que fue gestado por ciertos grupos del norte, ¿no? Y entre ellos podemos encontrar a Madero, que era el principal líder revolucionario que buscaba un cambio para derrocar a un nuevo régimen, al régimen antiguo de Porfirio Díaz, ¿no? Que llevaba 30 años en el poder, ¿no? Se buscaban con los ideales de esto una democracia en México, que volviera a la democracia en México, ¿no? Con la Constitución de 1857 que defendía esa postura de México democrático, ¿no? Y que a la parte podríamos ver que con Porfirio Díaz se había dejado de eso, ¿no? Se había alejado del orden constitucional. Lo que se buscaba era que se volviera a restablecer el orden constitucional en México, que se había perdido durante 30 años en el poder de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a buscar aquí? Primero, que vuelva la democracia a México, y sobre todo van a surgir ciertos grupos de hacendados que van a comandar este movimiento, ¿no?
podemos encontrar en el norte a Pancho Villa, que se le conoce así, ¿no? Pero que en realidad era un soldado, que en realidad era un terrateniente igual. Podemos encontrar a Carranza, que también era otro hacendado, otro que tenía a su cargo, y no eran pobres, ¿no? Y por el otro lado podemos encontrar a Emiliano Zapata en el sur comandando las fuerzas revolucionarias, ¿no? Pero lejos de eso podemos encontrar que hoy se le ha dado una nueva visión a la Revolución Mexicana, o se le ha dado otro trasfondo, ¿no? De llamarlo la tercera transformación, que así se le llama, o se le conoce esa etapa de la historia. Pero en realidad lo que ocurrió no fue una transformación, ¿no? Porque sigue el mismo régimen político, siguen las mismas estructuras políticas en México, ¿no? Ahora lo que se buscó, o lo que tiene de diferente esta etapa de México, ¿no? La tercera transformación, pues va a ser la Constitución Política de 1917, ¿no? En el cual se van a fundamentar. Primero va a defender la postura del México democrático, soberano, y en donde se le va a dar el uso adecuado de las instituciones que tiene México hoy en día, ¿no? Que la van a regir y que van a establecer los poderes que hoy vivimos, ¿no? Que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Pero en realidad la Revolución Mexicana buscó eso, ¿no? Su trasfondo era buscar en la sociedad despertar de aquello que estaba sojuzgado la gente, ¿no? Sí. De la pobreza, de la marginación, de los malos tratos, de las tiendas de rayas donde se explotaba al campesino, al indígena también, a las mujeres, a todos estos grupos sociales que vieron en estos líderes su momento o su oportunidad para salir de aquello, ¿no? Y que a la vez también se van a sentir traicionados por sus líderes, ¿no? En ellos, ¿no? Y vamos a ver el descontento social, vamos a ver cuando se desconoce a Madero, de que dice Zapata, nos ha traicionado, ¿no? O nos ha dado a tole con el dedo, como se le conoce ahora, ¿no? Entonces vemos que en México va a haber esta lucha siempre, ¿no? Y que las revoluciones siempre van a cambiar en torno al factor en que nos encontremos. Digamos que en México hoy se le ha dado otro trasfondo también a la revolución, ¿no? A este momento histórico que pues lo celebramos en la escuela desde la versión oficialista que nos enseñan, ¿no? Exacto, sí. Una visión oficialista de los héroes, los héroes y los héroes. Y hoy vemos que en el desfile escolar, ¿no? Tenemos que rendirle tributo al que está en el poder actualmente, ¿no? Cuando en realidad lo que se buscaba era un orden constitucional, darle mayor fuerza a las instituciones públicas que rigen nuestro país, pero debemos ver en claro que no se ha cumplido a cabal la Carta Magna que nos rige ahora, ¿no? La de 1917, donde también nos garantizan nuestras garantías individuales, el acceso a la educación laica y gratuita, al trabajo remunerado, donde se defiende el derecho de los trabajadores sobre el contratante, como se le llama, ¿no? Entonces podemos ver que se ha dejado a un lado las cuestiones sociales que llevaron a este momento de la historia de cambiar, ¿no? De sentido, cambiar de esa fuerza que nos llevó o que llevó a ese proceso histórico de la tercera transformación, pero que en realidad no la hubo, ¿no? Sino que cambiaron nada más de líderes, cambiaron de protagonistas de la historia, digamos así. Y ahora pues vamos a contemplar en esta nueva administración que se llama la Cuarta T, ¿no? Una explosión por el uso de la historia de los héroes, ¿no? Así es. Sobre todo pues ahora podemos encontrar el sentido social que se le ha dado, ¿no? Y sobre todo utilizar la historia con esos fines sociales, ¿no? De decirle al pueblo, a la gente lo que necesita, de recordarle cuál es su pasado, ¿no? De recordarle cuál fue su situación que los llevó a donde estamos hoy en día, ¿no? De pertenecer a una república mexicana que se rige bajo ciertos lineamientos desde la Carta Magna, que es la Constitución de 1917, y que hay que mencionarlo, se le ha dado o se ha transformado de pasar de una carta
magna que nos regía a todos de manera general, sin individualismos, ahora como que la transformaron en estos 30 años que llevamos, ¿no? La transformaron a modo que para ciertos grupos sociales, ¿no? Por lo tanto, digamos que, ¿cuál fue el aporte de esta tercera transformación de la Revolución Mexicana? Pues va a ser la Carta Magna de 1917 que va a promulgar Venustiano Carranza, ¿no? Sobre todo en Querétaro, ¿no? El Congreso de Querétaro, ahí donde la firma el 5 de febrero de 1917. Oye, Ricardo, pues muchas gracias de verdad por este breve recorrido. Y mientras tú hablabas, yo estaba pensando que la historia puede leerse para asentir y decir así fue y bueno, no hay nada más que hacer, o para criticarla también. Es decir, tú has hecho suavecito, suavecito, mientras vas hablando, vas dejando unos buenos... Crítica. Unas buenas banderillas para pensar, porque para eso estudiamos historia, para pensar. Digo, no se hubiesen hecho, por ejemplo, los grandes hitos, la Revolución Francesa, por ejemplo, la Revolución Mexicana, los grandes personajes, Bolívar, José Martí, qué sé yo, acabas de mencionar a los hitos de nuestra Revolución Mexicana, pero eso no hubiese sido posible si estas personas no se hubiesen apropiado de la historia y decir, no queremos seguir viviendo ni la opresión, ni la mentira, ni la injusticia, todo lo que acabas de mencionar en la Carta Magna. A mí uno de los grandes personajes que me gustan son precisamente el del cura Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Porque es una lectura de una conciencia en la que dice no más esclavitud, ya no utilicen la figura de Dios para seguir oprimiendo al pueblo. O sea, un despertar, un campanazo, pero porque hizo una lectura de la historia. Pero ¿qué te parece si Daniel nos ayuda un poco a meditar? ¿Por qué estudiaste historia, Daniel? ¿Por qué licenciatura en historia? Digo, si por ejemplo tú pudiste haber estudiado comunicación, derecho, ¿no? Cualquier otra licenciatura que deje more money, ¿no? Que deje más para comer, ¿no? Médico, cirujano, tienes manos de cirujano. ¿Por qué estudiar la licenciatura en historia? Cuéntanos. Bueno, realmente como tal, yo me enamoré de la historia en la secundaria. Yo creo que como todo niño yo pensaba que la historia realmente eran fechas, datos, y para mí era aburrida. Y recuerdo que yo en la secundaria tuve exactamente un maestro historiador, y cuando él nos daba la clase, realmente era como que si nosotros estuviéramos viviendo el momento. Ese maestro en segundo de secundaria hizo que yo me enamorara de la historia, y a partir de él fue que yo decidí investigar por mi propia cuenta, ir indagando más y más. Entonces llegó un momento donde dije yo me creía muy conocedor de la historia, muy capaz de la historia. Entonces al momento de entrar en ese conflicto que yo creo que entramos todos los chicos de prepa, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a elegir? Algo que me deje, algo que me guste. Y realmente yo no sabía, y fue cuando, buscando las licenciaturas de la UJAT. Daniel, ¿qué te parece si ahora que nos vas a hablar de la licenciatura en la UJAT, hacemos un breve corte y al volver nos cuentas todo lo que has vivido ahora desde ser Juchimán historiador? Perfecto. Volvemos tras una breve pausa. En Pensamiento Juchimán te llevamos los mejores temas, aquello que nos hace que pensar. Y nos quedábamos con Daniel Alejandro, nuestro amigo Coello Lainez, de la licenciatura en Historia en Daxi, que nos contaba su experiencia, primero de por qué estudiar historia, cuando todo el mundo hoy estudia otras cosas, otras carreras más, digamos, rentables. Pero ahora nos va a contar un poco también, pues, cómo se vive esta carrera y esta vocación como un Juchimán. Daniel. Bueno, realmente cuando tú entras a la carrera te das cuenta de que la historia no es como te la habían enseñado antes, no es la historia de una manera tan simple, tan fácil de aprenderte datos, fechas, momentos importantes. Aprendes a entender el concepto de por qué suceden las cosas, a ver la historia de las personas, de los pueblos rezagados,
de la mujer, del pobre, del campesino, ¿no? Del obrero. Dejas de ver la historia nada más de lo que vendría siendo la parte de los héroes nacionales, ¿no? Dejas de ver la historia que se construye a través de un patriotismo, por así decirlo, que nos plantea a todos, ¿no? De que los héroes nacionales, esto y aquello, y empiezas a darte cuenta que incluso los héroes nacionales pues, no son tan héroes como nos lo pintaban. Sí, los niños ni eran tan niños, ni eran tan héroes, y el cura no era tan cura, y una bueno, historia en fin, ¿no? nacionalista. ¿Es eso que llaman desmitificar la historia? ¿Es un poco esa parte, sí, no? O sea, devolverle su carácter real, o sea, vamos viendo un poco, hablábamos hace un rato con sus compañeras, la verdad de la historia, ¿no? Sí. Es esa parte, ¿no? Sí, exacto, realmente eso es lo que es entender historia. Como antes mencionaban mis compañeras y mis compañeros, cuando tú dices, estudio historia, te dicen, pues son fechas y ahí pues, realmente no. Hoy en la mañana, no recuerdo realmente el autor de esta frase, pero dice, no me sé fechas de memorias y eso me hace buen historiador. Porque nosotros debemos entender este contexto, entender las situaciones que se viven. Y realmente cuando yo entré aquí a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y empiezo a estudiar historia, me doy cuenta de que realmente lo que yo sabía de historia era nada y que yo me sentía muy conocedor, muy sabiondo, ¿no? de la historia. Entonces cuando voy avanzando semestre con semestre, voy viendo cosas nuevas y tú dices, wow, o sea, qué engañado estaba yo ante la verdad de la historia. Qué falsa es la historia que yo conocía realmente. Qué difícil, ¿no? O sea, que no, te estás haciendo una confesión aquí tremenda. Sí, o sea, porque como lo había mencionado antes, ¿no? La historia es la historia de los vencedores, perdón. O sea, entonces los vencidos nunca tienen su historia, su versión. Nunca se ve su versión, su punto de vista, y eso es lo que vemos nosotros en la carrera. La nueva historia. Es un poco lo que dicen, que si nos quedamos con la versión de la Caperucita, ajá, nunca vamos a escuchar qué pasó con el lobo feroz, y resulta pues que no es tan, ¿verdad? No, eso que decía me gusta mucho, la historia es dinámica, hay que estarla continuamente reescribiendo, ¿no? Podemos hablar de una historia institucionalizante. Claro. Y otra historia que es la verdad de la realidad, ¿no? La historia del pueblo. Como dice él, podemos hablar de una historia de la realidad social o una realidad que las instituciones nos dan, ¿no? Así es. Y es ahí donde los libros de primaria y secundaria a veces nos transmiten una historia nacionalizante, ¿verdad? Y que habla solamente de los elementos más importantes de la transformación y de la evolución de la historia de una comunidad o de una sociedad, pero la historia es más allá que eso, no solamente son fechas, acontecimientos históricos, sino que es una reflexión crítica sobre la realidad de la historia. Es un poco también la versión de que la historia no se hace una ideología, porque no nos enseñan historia, sino ideología, y entonces nos dicen que a través de ciertos datos nos enseñan cómo pensar y cómo ser buenos ciudadanos, cuando en realidad lo que estamos siendo es adoctrinados para adaptarnos a un sistema que no muchas veces es, como nos decía Daniel, ni el más justo, ni el que nos da mayor libertad, ni el que nos garantiza nuestros derechos humanos. Oigan, qué bonita, acabamos de aterrizar en uno de los temas centrales de la historia. Yo no soy experto, ¿verdad?, pero me gusta el tema, porque justamente el tema de los derechos humanos ha sido como uno de los grandes hitos de la historia. ¿Ustedes también estudian los derechos humanos en la licenciatura? Claro. Sí, básicamente estudiamos los derechos humanos, su evolución a través del tiempo. Okay. Cómo se empezaron los primeros intentos de la sociedad por, digamos, aspirar a una vida digna, diferente a la que habían tenido sus antecesores, sus padres, sus abuelos, etcétera. Claro. Entonces sí, estudiamos, nosotros también estudiamos parte de Derecho, porque nuestras carreras son muy unidas en ese aspecto. Entonces, tanto los de Derecho tienen que aprender de Historia, como los de Historia tienen que aprender de Derecho. Así es. ¿Cómo invitarían a jóvenes a que se interesen por estudiar Historia? Pues, básicamente les diría que estudien lo que ellos quieran,
lo que sea su sueño, porque si estudian algo por obligación, por el simple hecho de querer dinero, puede que sí lo logren, pero les va a costar mucho trabajo y no va a ser satisfactoriamente accesible. Además, en la historia no nos morimos de hambre, o sea, hay Cuéntanos, por ejemplo, ¿en qué trabaja un historiador, por ejemplo? Bueno, en el ámbito académico, ahorita nuestro plan de estudio está estructurado para 4 principales áreas de trabajo. Profesionalizantes. Exacto. La primera sería pues la que se va a la mayoría, que es a ser maestro, docencia. A la docencia. Pero también está el área de la investigación, que es la más remunerada. Publicas libros, trabajos, etcétera, y eres reconocido. Entonces también hay una cosa que se llama salario moral. Okay. Entonces a ti te gusta eso y que te reconozcan. Salario moral no lo había escuchado, me gusta mucho, sí. Bueno, otro campo que ahorita está teniendo ya mucha relevancia es la archivística. Solamente el historiador y el archivista son los encargados, los que pueden manipular un archivo, los documentos necesarios pues para que se conserven lo máximo tiempo posible. Entonces ese es otro campo que el historiador puede entrar, y aquí en Tabasco pues ese campo es muy rico, hay mucha vacante. Entonces es gracioso porque hay mucha vacante y pocos historiadores que estén dispuestos a incursionar en esa área. Mucha oferta y poca demanda, ¿no? Exactamente. Y ya el último es el relacionado con las instituciones culturales, museos, paseos culturales, zonas arqueológicas, etcétera, como guías turísticos, como organizador de eventos, como un congreso, un coloquio, etcétera. Y pues también ese es otro lugar donde nosotros nos podemos desenvolver. Y Ricardo, yo veo que usted tiene, además de una tendencia a la crítica de la historia, que es muy buena y muy positiva, todas, pero también, por ejemplo, alguien que termina la licenciatura en historia podría hacer una maestría en ciencias políticas, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es la licenciatura como una etapa de la formación, pero un historiador puede hacer especialidades, por ejemplo, en ciencias jurídicas, ciencias políticas. Por ejemplo, tú, ¿cómo las digo? Porque veo claramente que tú tienes un potencial porque te gusta esa vertiente de la historia. ¿Por dónde piensas que puede ser? ¿Qué le dirías a alguien que...? Bueno, para el egresado de la licenciatura en historia, pues es muy variable en cuestiones de las ciencias sociales, ¿no? Sobre todo en el área de la historia, es una ciencia humanística, ¿no? Debido a su multidisciplinaridad con otras ciencias de la misma, ¿no? Podemos encajar en diferentes especialidades de otro grado académico que podemos aspirar, ¿no? Entre una de ellas pues está la que ya mencionaste, la historia política, ¿no? O ir a una especialidad en teoría política. La otra sería en antropología, en sociología, en arqueología, la misma, ya que como estamos relacionados con ellas podemos tener, aunque diferimos del marco metodológico, teórico, ¿no? Pero está su relación con eso, ¿no? Podemos escribir una historia o hacer una especialidad en antropología, pero sin perder nuestra esencia de historiadores, ¿no? Exacto. Cada uno en su área, en su nivel. Oye, sí, una curiosidad, ¿y los congresos de los licenciados en historia, dónde los hacen? ¿En Chichén Itzá o dónde? Bueno, debe decir en Puerto Vallarta, ¿no? Bueno, están los congresos nacionales de estudiantes de historia que estuvimos no hace como 3 semanas en la ciudad de Guadalajara. Por eso andas filoso, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, es muy interesante esos encuentros, ¿no? Porque ahí mides el nivel académico, el grado académico. ¿Y si andamos bien en Tabasco? En Tabasco andamos ahí dando... Digo, para que yo me sienta conforme y seguro y orgulloso de ser Juchimán. Sí, claro, en Tabasco pues resaltamos sobre todo con el ideal de ir a representar el Estado, ¿no? Sobre todo cuando los estudiantes o los compañeros de nosotros meten sus ponencias para representar a la división. ¿Cuál ¿no? es la universidad que tiene más estudiantes de historia en la UNAM? UNAM. En el congreso donde ustedes fueron más estudiantes de México, supongo. Sí, más del norte y del centro de México. Bueno, pues Ricardo, nuestro amigo Ricardo Rodríguez Arias, Mauricio Cetina Vargas, Daniel Alejandro Cuello Lainez, muchísimas gracias por compartirnos algo que es vital para la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, que es la historia. Y desde luego a la doctora Ángela González Moreno, porque además de que es profesora de esos estudiantes, es una gran amiga, una arqueóloga muy reconocida
y ahora también maestrante de la filosofía aplicada de nuestra universidad. Pues si quieren ustedes agregar algo para despedirnos, una frase de la historia, ándele, una frase. ¿Alguna de Luis González o quién? Pues, hay un historiador que dice la historia de los hombres en el tiempo, ¿no? Todos estamos llamados a hacer historia en el presente, ¿no? Y estamos invitados también a reconocernos que dentro de ello podemos cambiar nuestra propia historia y tener un sentido histórico, darle un sentido histórico a nuestra sociedad hoy en día. Pues muchísimas gracias. Cambiemos nuestra propia historia, hagamos una historia más bella, porque el futuro de la humanidad depende, ahí les voy a echar una frase, de la historia que escribimos hoy. Muchísimas gracias, estás en Pensamiento Juchimán, el programa que te da que pensar. Buenas noches, quédate con nuestra programación.